Mi vida siempre había seguido un curso bastante tranquilo. Había crecido en un barrio pequeño, rodeado de gente que se conocía desde siempre, y para mí eso era suficiente. Me llamo Maximiliano Rodríguez, aunque la mayoría me conoce simplemente como Max. Trabajo en una pequeña empresa de tecnología, una de esas que, aunque no sea un gigante, ha crecido a su ritmo y tiene un ambiente bastante amigable. Nada excepcional, pero lo suficiente para mantenerme ocupado y con la mente distraída. Hasta que Felipe Gómez llegó. Felipe era el hijo de los dueños de la empresa. Su llegada fue un cambio de ritmo. Él era la mezcla perfecta entre una sonrisa fácil, un carácter extrovertido y una seguridad que solo los privilegiados parecen tener. Cuando entró a la oficina por primera vez, las miradas se dirigieron hacia él como si se tratara de una estrella fugaz, alguien que sin esfuerzo lograba captar toda la atención. De inmediato, noté algo en el que me desconcertó, su presencia, esa especie de magnetismo que parecía hacer que todo lo que tocaba se volviera importante. Nunca antes me había sentido tan fuera de lugar en un espacio tan familiar. Hasta ese momento, la oficina era solo trabajo, pero ahora había algo más, algo que me hacía cuestionarme cosas. Recuerdo que lo primero que pensé al verlo fue que no podría ser tan perfecto. Sin embargo, estaba equivocado. Había algo en su mirada que me parecía familiar, algo que no me dejaba tranquilo, pero no sabía qué era exactamente. El hecho de que fuera tan confiado, tan seguro de sí mismo, hizo que me sintiera más inseguro que nunca. Lo peor de todo fue que, a pesar de mi resistencia a cualquier tipo de cambio, me vi arrastrado por esa energía que Felipe tenía. Las reuniones de trabajo se convirtieron en una tortura emocional para mí. A veces, durante las pausas, nuestras miradas se cruzaban y sentía una presión en el pecho, como si mi cuerpo reaccionara a algo que mi mente no alcanzaba a procesar. No lo entendía, y más me frustraba el hecho de que, a pesar de mi desconcierto, parecía que cada vez que él estaba cerca, las cosas se volvían más complicadas para mí. Eso cambió cuando tuve que salir de la oficina una tarde. Una invitación casual de Felipe me sorprendió, me preguntó si quería ir a un bar cercano después del trabajo, como una forma de romper el hielo entre nosotros. La idea de salir con él me ponía nervioso, pero también me intriga. Esa noche, mientras estábamos en el bar, Felipe parecía tan relajado, tan diferente de como era en el trabajo. Hablaba con una facilidad que no me dejaba espacio para pensar demasiado. Yo, por otro lado, me sentía como un pez fuera del agua. Intentaba seguir el ritmo de la conversación, pero mis palabras parecían torpes. Fue en ese momento cuando empecé a darme cuenta de algo que nunca había considerado, la atracción que sentía hacia él. Algo en su forma de moverse, en su manera de hablar, me desbordaba. No estaba preparado para eso, y mucho menos para lo que sucedió después. Durante la charla, Felipe se inclinó hacia mí, tan cerca que sentí su aliento sobre mi piel. Por un segundo, no supe qué hacer. Mis dedos se tensaron alrededor de la copa, como si pudiera aferrarme a algo para evitar ser arrastrado por esa corriente invisible que comenzaba a envolvernos. En un instante, lo vi sonreír, y algo en su expresión cambió, algo que me hizo sentir que estábamos compartiendo un momento que solo nosotros dos entendíamos. Max, dijo, y mi nombre sonó diferente cuando lo pronunció, como si estuviera tratando de leerme. No eres como los demás aquí, ¿verdad? Yo me quedé en silencio, sin saber qué responder. En realidad, no entendía si estaba buscando una respuesta honesta o simplemente jugando con la situación. Yo tampoco soy como los demás, añadió, su tono más suave ahora. No me gusta seguir las reglas, ¿sabes? En ese momento, no estaba seguro si lo que decía era una invitación a continuar la conversación o simplemente una manera de hacer que todo fuera más incómodo. Decidí responder de la manera más simple posible, no lo creo. Esa noche nos despedimos con una cordialidad que me dejó confundido. No esperaba que ese encuentro cambiara mi perspectiva, pero lo hizo. Lo peor de todo fue que, al día siguiente, cuando regresé al trabajo,
me di cuenta de que la interacción con Felipe había dejado una huella que no podía borrar. A partir de ese momento, las cosas entre nosotros empezaron a cambiar. No era solo la energía en el aire, sino la manera en que nos comportábamos el uno con el otro. Durante las reuniones, nuestras miradas se cruzaban con una frecuencia que no podía ser casualidad. Cada vez que nos encontrábamos en el pasillo o en la cocina de la oficina, había algo en la forma en que nos sonreíamos, algo que me hacía sentir que había una conexión más profunda, más intensa. Pero al mismo tiempo, una parte de mí temía dar un paso más. Lo peor de todo era la confusión que sentía. ¿Qué estaba pasando entre nosotros? Mi amistad con Felipe había comenzado de una forma tan natural que ahora me sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, sin saber si al final caería o si lograría mantener el equilibrio. El tiempo pasó, y con él, las interacciones con Felipe se volvieron cada vez más intensas. Al principio, intenté negar lo que estaba ocurriendo, convencido de que era solo una fase, algo pasajero. Pero las señales eran claras, y aunque intentaba mantener las distancias, la conexión entre nosotros solo crecía. Nunca había experimentado nada así. La forma en que sus ojos me miraban, como si intentara desentrañar cada uno de mis pensamientos, me desconcertaba. Era como si me conociera mejor que yo mismo. El momento decisivo llegó en una noche en que la empresa organizó una cena en un restaurante elegante para celebrar el aniversario. Todos estaban emocionados, charlando y bebiendo vino, pero para mí la velada parecía un torbellino de emociones contenidas. Felipe, como siempre, estaba en el centro de la atención, su risa fácil llenando el aire, pero esta vez, algo era diferente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como si todo a mi alrededor se desvaneciera. Sentí el peso de su mirada en mí, y sin previo aviso, me encontré de pie, caminando hacia él, como si una fuerza invisible me estuviera empujando. «Max, ¿todo bien?», me preguntó con una sonrisa amable, pero había algo en su tono que me hizo dudar. ¿Estaba preocupado por mí? No lo sabía, pero algo en su gesto me hizo sentir como si toda la noche hubiera estado esperando que me acercara. No lo sé, respondí en voz baja. Solo, me siento un poco fuera de lugar aquí. Felipe no dijo nada, pero en lugar de intentar aliviar mi incomodidad, se limitó a mirarme fijamente, como si estuviera esperando que me abriera más, que le contara todo lo que pasaba por mi cabeza. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que había estado evitando reconocer, la atracción que sentía por él no solo era física, sino emocional. Había algo en su forma de ser que me envolvía, algo que me hacía querer estar cerca de él a toda costa, aunque no supiera cómo manejar mis propios sentimientos. No tienes que sentirte fuera de lugar, dijo después de un largo silencio. Yo también me siento así, a veces. La gente te ve como algo más que una persona, te convierten en una figura. Pero nadie te ve realmente. Excepto yo. Mi corazón dio un vuelco ante esas palabras. Era una declaración tan directa, tan vulnerable, que me sentí completamente desarmado. No entendía lo que intentaba decirme, pero algo en su mirada me hizo saber que estaba dispuesto a compartir algo importante conmigo. Algo que ni él mismo parecía comprender del todo. La noche avanzó y, aunque tratamos de conversar como si nada hubiera sucedido, la tensión entre nosotros era palpable. Cada vez que nuestras manos se rozaban o que nuestras palabras se entrelazaban de una manera un poco más íntima, el aire se volvía más denso. Me estaba costando muchísimo mantener la compostura. Cuando finalmente nos despedimos, el mundo que había construido en mi mente comenzó a tambalearse. No sabía qué hacer con todo lo que sentía, pero una cosa era segura, algo en mí ya había cambiado. Pasaron varias semanas antes de que pudiera hablar con Felipe de nuevo de forma más directa. Durante ese tiempo, traté de convencerme a mí mismo de que todo era solo una fantasía, algo momentáneo. Pero esa idea se desmoronó cuando, un día en la oficina, Felipe se acercó a mi escritorio, como si fuera lo más natural del mundo. «Max, necesito hablar contigo», dijo con una expresión seria, algo que rara vez veía en él.
Claro, ¿qué pasa?, respondí, sintiendo una ligera ansiedad en mi pecho. Es algo personal, explicó, y su tono grave me hizo ponerme aún más nervioso. No es fácil para mí, pero siento que hay algo que debo decirte. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora, imaginando lo peor. ¿Estaba molesto conmigo? ¿Había hecho algo para incomodarlo? Pero lo que dijo a continuación me dejó sin palabras. Yo, creo que te estoy viendo de otra manera. No sé qué hacer con esto, y es complicado, porque no quiero que las cosas cambien entre nosotros. Pero no puedo ignorarlo más, confesó, con una sinceridad que me dejó atónito. El aire se volvió denso entre nosotros. Era como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté, mi voz temblando, aunque intentaba mantenerme firme. Lo que estoy diciendo es que, no sé cómo explicarlo. Tal vez esto sea una locura, pero creo que me estoy enamorando de ti. No pude evitarlo, mi respiración se detuvo por un momento. En ese instante, todo lo que había estado evitando, todo lo que había estado reprimiendo, salió a la superficie. La verdad era clara, pero aún más aterradora, yo también sentía lo mismo. No sabía cómo responder. Mi mente estaba en caos, y lo único que podía hacer era mirar a Felipe, buscando alguna pista de cómo debía actuar. Pero lo único que vi en sus ojos fue una vulnerabilidad que rara vez mostraba, como si él mismo estuviera tan perdido como yo. Felipe, no sé qué decir, murmuré, mis palabras arrastrándose por el aire. Nunca me imaginé que algo así pudiera pasar. No estoy preparado para esto. Yo tampoco, admitió, bajando la mirada. Y no quiero que esto afecte lo que tenemos. Lo único que quiero es que lo sepas. No espero que respondas ahora mismo. Por un momento, solo permanecimos en silencio. Fue extraño, como si todo lo que había ocurrido entre nosotros hubiera cobrado un nuevo significado. La confusión seguía allí, pero también había algo más, una comprensión mutua, un reconocimiento de que ambos compartíamos lo mismo. Y eso, aunque aterrador, me hizo sentir menos solo.